Entonces, ante una calle que no calienta, el destino político del país está definitivamente en manos del Congreso de la República. Por eso es que es sumamente importante qué lista, en todo caso de estas tres que se van conociendo hasta el momento, será la que salga elegida el próximo 26 de julio. Para conversar sobre esto se encuentra con nosotros el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. Víctor Andrés, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Buenas noches, Rosana. Un placer estar acá. Tanta expectativa en el Congreso de la República y, valgan verdades, lo que recibimos son más bien decepciones. Respecto a estos proyectos, por ejemplo, la vacancia es prácticamente imposible a esas alturas del partido. Yo no diría que sea imposible, es difícil, ¿no? ¿Sí? Conseguir 87 votos, pero no lo veo imposible. Ahora, eso que quieren hacer ahora, que acabo de escuchar, algunos parlamentarios, para que no sean 87, sino 66 votos, y poder aprobar la vacancia mañana, me parece que sería una exageración, sería un cambio del reglamento con nombre propio, ¿no? Y eso crearía, a mi modo de ver, más inestabilidad. Pasaríamos de la famosa vacancia express, que se decía antes, a una vacancia delivery. Y eso me parece que le hace daño a la democracia. Ahora, yo creo que hay que seguir los procedimientos normales. Y contágiame de tu optimismo, por eso de que 87 votos no te parecen imposibles, cuando creo que para la mayoría sí lo es. Porque todos los que no quieren votar por la vacancia, casi todos están comprometidos con el gobierno. Por eso mismo. Ya han logrado algún tipo de prebenda, o negocio, o parientes que les han dado trabajo, pero eso no dura mucho. Esas lealtades no son eternas. Sí, pero digamos, justamente el tema es mantener a este gobierno para que esos beneficios me sigan cayendo. Entre ellos, además, los niños, de lo que hablaremos, por supuesto, en un momento más, porque están vinculados, pues, para bien o para mal, a Acción Popular. A eso voy, y parece ser, por lo que en algún momento también declaraba algún congresista, es que con el paso del tiempo se van abriendo más puertas para más congresistas, para más favores. Sí, pero llega un momento que no puedes favorecer a todos. Y no todos los favores son los que tú has pedido. Siempre hay resentimientos. Yo pedí algo, esto, y me han dado algo menos. O sea, siempre hay una insatisfacción al final, ¿no? La voracidad no se colma. Entonces, yo creo que al final, y con el ruido de la calle, y con las denuncias que son evidentes, o sea, lo que ha hecho el señor González es una cosa sumamente grave. Es gravísimo que un ministro denuncie al presidente diciendo que el presidente es cómplice. Ministro del Interior no es un ministro de vivienda, no, ministro del Interior que maneja inteligencia, que maneja información. El ministro del Interior es el que más información maneja en el gabinete. Que él diga eso es sumamente grave. Entonces yo creo que, y con 4 denuncias abiertas por la Fiscalía de la Nación, yo creo que ahí no hay mucho que hacer. Pero es ahí donde yo insisto, Víctor Andrés. Con una denuncia tan grave, ¿cuál ha sido la reacción del Congreso de la República? Ayer todos esperábamos con una enorme expectativa la conferencia de prensa de la Junta de Portavoces, que dicen, vamos a citar, y de ahí no se pasa. Bueno, porque el Congreso no es un contrapeso del Ejecutivo, lamentablemente. La fiscalización la ejercen ustedes, los periodistas. Hemos visto el caso de Orellana, por ejemplo, Rosana. El caso de Orellana, yo hice la denuncia y luego el periodismo me acompañó y en buena hora, pero la denuncia salió del Parlamento. Ahora no, las denuncias no salen del Parlamento, salen de la prensa. Los periodistas son los investigadores. El periodismo es el comité, es la comisión de fiscalización del Congreso, es la prensa en este momento. Claro, pero justamente la frustración viene porque no termina. Sí, pero al final se van a dar cuenta que no pueden ir contra la corriente y van a subirse al carro. La autocrítica por los niños. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues yo estoy adolorido, para mí es haber recibido una puñalada en la espalda, ¿no? Es mi partido, lo quiero mucho, son 60 años en el partido, nunca ha pasado una cosa igual. Han habido congresistas de Acción Popular que han pasado por el Parlamento en los últimos 60 años, habrán habido 500 probablemente. Nunca se les acusó a nadie de nada, ni nunca se les impidió salir del país, una orden judicial para que no salgan del país, para que no se muevan, para que digan dónde están. No, me parece espantosamente malo eso, ¿no? Sí, además el daño que le está haciendo al partido. El daño que le hacen es tremendo al partido y el partido va a tener que sacudirse en cualquier momento de todo esto. Y hablando precisamente de los niños, acompáñame por favor a ver un video de lo que pasó, de lo que protagonizó el día de hoy, precisamente uno de esos congresistas, Elis Vergara. A ver, escuchemos. Congresista Vergara Mendoza.
Sí, presidente, muchas gracias. Pero antes de hacer la pregunta, quería pedirle al señor Cosme González que un poquito menos de emotividad. Sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad. Para que responda brevemente, señor González. Gracias, presidente, por su intermedio. Y responderle por su intermedio al congresista Vergara que sí, romántico sí, niño no. Bueno, a ver, nos ponemos un poco más... Señor presidente, le voy a pedir... señor presidente, congresista Vergara, le voy a pedir... responda... Señor presidente, le voy a pedir orden, que le diga a este sujeto... A ver, que tenga mantengamos el orden, señores congresistas. Estamos en el Congreso de la República. Correcto, mantengamos el orden, señor Mariano, señor congresista. Fue por lana y salió trasquilado, pero defensor es. Es que para ser crítico y fiscalizador no tienes que tener rabo de paja. Para empezar. Para empezar. O sea, si tú tienes rabo de paja, no te metas en política, no seas opositor, no critiques al gobierno, no critiques a nadie, porque te van a sacar muchas cosas. Sí, es cierto. Ahora, nuevamente, volviendo al tema de Acción Popular, este señor, que ya tiene la etiqueta de ser uno de los niños, que vemos comportamientos como este, donde se convierte prácticamente como si fuera parte de la bancada más bien oficialista, ha sido reelecto como vocero de Acción Popular. Pero ¿qué se hace internamente? Bueno, creo que es un error de la bancada, evidentemente, porque además la vocería no se reelige normalmente. Yo he estado en el Parlamento 5 veces y he sido muchas veces vocero. No hay la costumbre de reelegir un vocero. El vocero rota cada 6 meses, cada 1 año, de acuerdo a lo que se disponga, pero no se reeligen. El solo hecho de la reelección y además estando cuestionado, reelegir un cuestionado me parece que es una torpeza. Por eso, el punto es qué se puede hacer desde el interior de los partidos para evitar que este tipo de cosas sucedan. Por un lado, porque además, si ya tienes encima todo este cuestionamiento, toda esa imagen frente a la opinión pública, ¿por qué insistir en volver a colocarlo por un lado? ¿Por qué refregarlo? Y por el otro, en medio de toda esta polarización, cuando todo el mundo tiene nuevamente algún tipo de expectativa de que algo pase en el Congreso de la República, pues viene una ceremonia, ¿no?, de reconocimiento, ¿no?, y en este caso el del señor Merino. O sea, ¿por qué ese afán de provocar en lugar más bien de trabajar en soluciones? Ahora, yo creo que el jurado tiene que reconocer a las autoridades del partido, de nuestro partido, que hasta ahora no las ha reconocido, reconocer a las actuales autoridades y una vez que eso pase, se van a formar las comisiones respectivas. Estamos hablando de las autoridades que son internas. Claro, autoridades internas, pero que lamentablemente por tema de la ley el jurado tiene que reconocerlas, tiene que acreditarlas. Si no las acredita y no las reconoce, evidentemente no se puede hacer nada. O mejor dicho, sí se puede hacer, pero no hay un reconocimiento fuera, dentro pero no fuera, lo cual lo debilita en todo caso internamente también. Entonces, lo que tiene que hacer, una vez que hay un reconocimiento de esta naturaleza, que creo que tiene que ser rápidamente, porque el jurado hace 3 años que no reconoce autoridades del partido nuestro. Claro, de esa manera también, o sea, digamos, la precariedad se mantiene. Exactamente. Al jurado, al no reconocer a nuestras autoridades, durante los últimos 3 años, ha creado un caos, ha creado un vacío y una duda sobre la legitimidad de alguna de las autoridades. Una vez que eso suceda, se formarán los comités de disciplina, etcétera, y se hará un proceso para separarlos, para depurar de todo así, lo que se está encontrando. Yendo al tema de la mesa directiva, hasta el momento que se conoce, y quiero sí tu opinión respecto incluso a lo que está ocurriendo con Alianza por el Progreso, ¿no? Héctor Acuña ha renunciado y ahora pues se ha ido a esta, digamos, bancada democrática en la que está Bermejo, ¿no es cierto? Lady Camones sería la, digamos, candidata oficial de Alianza por el Progreso, y bueno, Gladys Chávez, que se asume que va a ser la candidata de Renovación. Yo creo que hay que respetar los acuerdos y la APP debe proponer un candidato, pero el resto de las bancadas tienen la facultad de vetarla o no vetarla, de aceptarla o de rechazarla. Lady Camones yo no la conozco, pero la he visto actuar y me parece una mujer sensata y, en fin, y responsable. Tengo, en fin, una imagen buena de ella. Pero hay que pensar que quien va a presidir el Congreso tiene que presidir probablemente antes de diciembre la presidencia de la República. Entonces la pregunta es, ¿vamos a elegir a Lady Camones para que sea presidenta de la República? ¿O elegimos al señor Echaiz para que sea presidente de la República? ¿O elegimos a otro?
que tenga mayor peso, importancia, imagen, consenso, etcétera. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y el tema es que ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí presentes vamos a votar. No votamos. Estamos hablando de que van a votar aquellos Así que es. precisamente hasta el momento no Así logran. Y el voto de ellos a veces, para llegar a los el voto de ellos a veces votos. no mira esa perspectiva, ¿no? Pero respecto a esto, por ejemplo, se maneja la hipótesis de que incluso Acción Popular se dividiría. ¿No es cierto? Que unos probablemente pues se vayan por Lady Camones cumpliendo, espero que no pacto, se divida, pero claro, habiendo niños de por medio, evidentemente cualquier cosa puede pasar. Ya. ¿Crees que entre estas candidaturas de Héctor Acuña y Lady Camones puede haber alguna, digamos, jugada estratégica de parte de César Acuña? No lo conozco tanto para poder pensar que él tiene que podría tener, digamos, esa visión, esa ¿no? visión. Sí, no lo sé. Pero en todo caso yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para elegir a una persona la señora Echaíz es una persona que tiene un gran nivel, tiene una mujer bastante mayor, no tiene aspiraciones ni de ser presidenta y de hacer una carrera política más adelante, ha sido fiscal de la Nación, tiene una conducta impecable, pues me parece que sería la persona ideal, ¿no? Claro, sí, pero sin embargo, el tema también es que dentro de los propios partidos que podría uno considerar que tienen las mismas líneas, podría haber algún consenso. Entiendo que hoy día uno de los voceros de Fuerza Popular ha dicho que, pues, con todas las disculpas del caso, no votaría por Gladys Echaíz. Entonces, ¿qué respaldo puedes encontrar ahí? Entonces, nuevamente, esas divisiones menores... Bueno, son minucias, son rencillas, recelos, resentimientos. Seguramente cuando fue fiscal de la Nación hizo algo... contra el fujimorismo, no lo sé. No sé, pues encontrado algún otro acuerdo, porque yo entiendo que han estado, digamos, ahora, también es cierto, celebrando muchos de sus también es cierto que si se produce la vacancia de alguna manera o la inhabilitación, etcétera, también es cierto que 24 horas antes el Congreso puede cambiar de presidente para que asuma la presidencia. También es cierto. También se podría hacer. No es lo ideal, pero también se puede. Eso pasó finalmente con Sagasti, pues asumió la presidencia del Congreso sabiendo que era a doble partida, era un duplete, ¿no? Es verdad eso. El tema del presidente, o sea, en funciones, se puede recordar, además tú eres historiador, se puede recordar casos en los que en funciones tengas ya 3 o 4. 4, pero una de esas es la época de la tesis que es previa, ¿no? Pero 3 en medio de tus funciones penales, que se le haya tenido que haber además una investigación. No, a los presidentes que en realidad no se puede decir que no había corrupción en el Perú, siempre la ha habido, pero muy focalizada y en determinadas personas. Pero esta de acusar a los presidentes es una cosa novedosa, porque los presidentes pasados se les acusaba muchas cosas, pero no era exactamente por haber robado. En el caso nuestro, lamentablemente, a partir del primer gobierno de García, sí se acusó a los presidentes de cosas más concretas y de ellos haber metido la mano directamente a las arcas del Estado. Bueno, me parece que es nefasto y ahí se hay que corregirlo y por lo tanto hay que proceder y sacar a los presidentes que no tienen autoridad moral, por lo tanto no tienen capacidad moral para poder gobernar. Claro. ¿En qué ha fallado la clase política? Y en esa te pregunto como parte de esta, para que la decepción o la desilusión sea tan grande que estos hechos no importen. ¿Pero qué cosa es la clase política? De los últimos años, ¿no? Pero la clase política sale de la clase dirigencial, ¿no? La clase política, políticos de clase, políticos de toda la vida, hay muy pocos en realidad. Son todos mucha gente improvisada, gente oportunistas que se meten a la política para hacer sus negocios. Ahora, yo te voy a contestar la pregunta con algo que se le preguntó a Ortega y Gasset hace 100 años a raíz de la Guerra Civil Española. Cuando se le dijo a Ortega y Gasset, se le preguntó, oiga, pero ¿qué pasó en España para que llegue una guerra civil con 1 millón de muertos? ¿Qué falló? ¿La clase política? ¿La clase dirigencial? Y él dijo, no, el pueblo estaba enfermo y un pueblo enfermo produce clase política y clase dirigencial enferma también. Claro, pero hay también un poco del otro. De abajo sale todo. ¿no? Porque cuando hay las encuestas preguntan, no sabríamos hacia dónde vamos tampoco, ¿no? Bueno, pero un pueblo enfermo, un pueblo afectado, un pueblo empobrecido, un pueblo dejado de lado, abandonado,
produce este tipo de clase. Desesperanza. De ahí sale la clase dirigencial y de ahí sale la clase política. Que precisamente hoy día también el presidente de la República habló en uno de estos eventos públicos respecto a estas nuevas investigaciones, el tema, digamos, penal que recae sobre él. Yo saludo la predisposición suya y los espero para conversar en algún espacio. Voy a conversar con nuestro jefe de asesores con la finalidad de convocarlos a ustedes y a partir de ahí hacer algunas aclaraciones al país. Presidente, pero en el contexto de su trabajo, ¿cuánto pesa, por ejemplo, esta investigación que se le ha abierto el día de hoy por parte de la Fiscal de la Nación? Por presunto encubrimiento. Me voy a limitar a responder a ello. Yo creo que hay autoridades que hacen su trabajo y yo, por mi parte, estamos haciendo lo nuestro. Y por eso creemos importante decirle de que nosotros hacemos una convocatoria a la gestión. Cada uno de los sectores tienen un rol, un camino que responder al país. Y de lo otro corresponde a nosotros imbuirnos netamente a nuestra gestión. Yo los agradezco bastante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Además, en lo que es el tema de rendición de cuentas, por supuesto, baja al lado, no podría estar el jefe de Estado. Entonces, todos coincidimos, todo el mundo dice... El presidente tiene blindaje, pero es un blindaje que los tiene el presidente del Perú y cualquier presidente en cualquier parte del mundo. No es una cosa nueva, claro, es una cosa generalizada. Claro, pero o sea que el blindaje solamente puede levantarle el blindaje al Congreso y nadie más que el Congreso. Entonces, aquí hay dos grandes problemas. Uno, el presidente, y el otro gran problema, como claro, también lo tenemos bastante claro, es el Congreso de la República. Pero el Congreso, si hace el proceso, tiene dos opciones. La vacancia, por un lado, bueno, tres opciones en realidad. La vacancia, por un lado, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es un proceso en tres instancias, que es relativamente rápido y que lo puede suspender perfectamente, inhabilitar y suspender. Y finalmente, si es que se iluminan de inteligencia, buscar una salida política a la crisis a través de un adelanto de elecciones, que me parece que sería lo menos traumático para el país, un adelanto de elecciones. Y eso sí se puede hacer reformando evidentemente la Constitución, como se hizo el año 2000 igualito. Claro, ahora en este caso, por ejemplo, en acusaciones constitucionales también está pendiente el tema de la vicepresidenta. También, que está más avanzado. Así es. Que el señor Castillo. Bueno, ella también parece... Hay quienes señalan que se tendría que resolver primero ese punto antes que el del presidente. Bueno, como está antes, es lógico que se resuelva antes, sin necesidad de cambiar el orden de llegada, digamos, ¿no? Simplemente en esa misma línea puede resolverse y debería resolverse antes. A ver, ¿qué otra salida?